De esta manera, pues vamos dándole la introducción al módulo de regiones. Este módulo va a estar moderado por Ernesto Cortés, editor jefe del Tiempo, a quien le cedo en este momento la palabra y le agradecemos mucho, Ernesto, por esta participación en este foro de minería. Le doy la palabra, muchas gracias. Gracias, Juan. Un saludo para todos, en especial para las 200, más de 200 personas que a esta hora nos están siguiendo en este importante foro de un tema que, como ustedes lo han podido apreciar a lo largo de la mañana, pues sigue siendo un tema de vital importancia. Yo diría que ha adquirido una relevancia mayor eh, por cuenta de la pandemia, por cuenta de que se ha vuelto decisivo que el país logre concentrar recursos para salir adelante de esta crisis, que no es una crisis nuestra, es una crisis global, y por eso hemos planteado el tema de si es viable un país sin minería, como muchos lo han llegado a plantear abiertamente, y es bueno escuchar pues las otras voces y el impacto que esto podría tener si no se abren esas posibilidades, de qué manera se abren esas posibilidades y si se puede seguir hablando alegremente de que podemos ser un país que pueda vivir sin este tipo de recursos. Pues el panel siguiente, como bien lo decía Juan Carlos, tiene que ver precisamente con las regiones, porque la minería, por definición, pues es un tema que no se parece a los demás sectores de la economía, en donde dependiendo dónde se dan las mejores condiciones, se puede generar producción y generar recursos y generar industria y empleo y todo lo demás. En el caso de la minería, hay que instalarse allí donde la minería está, donde están los minerales, y es en las regiones, que como es sabido, en el caso de nuestro país, suele estar en zonas muy alejadas, en zonas muy apartadas, en zonas donde el Estado escasamente ha hecho presencia y llegan estas empresas a generar allí riqueza y a muchas veces a suplir el mismo papel que le correspondería asumir al Estado colombiano. Y entonces cuando se inician estas actividades, pues entonces ahí sí viene toda la controversia sobre la manera como se están explotando esos recursos, sobre el beneficio para el país, sobre el beneficio para las comunidades que se encuentran alrededor. Pues vamos a hablar de eso precisamente, del impacto del tema de la minería en la economía de las regiones, sobre qué se debería hacer en estas zonas eh, y cuál es el papel relevante que para el desarrollo de las mismas tiene este sector y cómo a través de él se pueden apalancar otra cantidad de sectores, que conectándolo con lo que les decía al comienzo, pues tiene que ver con, con esa productividad, con esa generación de recursos tan importantes que está reclamando el país. Y porque, como ustedes también, muchos de los que están en este momento siguiéndonos, conocen bien las cifras, hay muchas regiones, muchísimas regiones, muchísimos departamentos que dependen básicamente de la minería. Miren, por ejemplo, el departamento de Casanare depende casi un 60% de la actividad minera, el Meta un 54%, la Guajira un 50%, el Cesar más del 40%. Por eso, estos debates no hay que darlos de forma apresurada, sino como lo queremos hacer en esta ocasión con todos ustedes de manera abierta, transparente, honesta y como decía quizás el director de la ANLA en el debate pasado, mirando también los grises o como lo decía alguien también, no quedarnos en los absolutos, porque si nos quedamos en los absolutos de que todo tiene que ser blanco o todo tiene que ser negro, pues no va a haber desarrollo ni para las regiones y por supuesto para el país. Bueno, yo ya hice mi presentación. Quiero también anunciarles quiénes son las personas que nos acompañan en este segundo foro. Está el doctor Didier Alberto Tavera, él es el director de la Federación Nacional de Departamentos. Va a estar también el doctor Didier Alexander Osorio, alcalde de Segovia, y va a estar el doctor Jaime Arteaga, director de JIA, un consultor, una persona muy conocedora de estos temas que yo creo que él nos va a ayudar a ubicar bastante en eso de que no todo puede ser blanco ni todo puede ser negro. Infortunadamente teníamos también invitado al doctor Luis Alberto Monsalvo, él es el gobernador del Cesar, era muy importante que nos pudiera acompañar, pero inconvenientes de agenda de última hora le impiden
estar con nosotros. Entonces, quiero saludar en primer lugar al doctor Didier Alberto y me gustaría que tanto el director de la federación como el alcalde de Segovia, como el doctor Arteaga, se tomaran máximo 7 minuticos para que nos hicieran una introducción general sobre este tema que queremos hablar y ya posteriormente pasaremos a las preguntas puntuales. Doctor Didier Alberto, director de la Federación Nacional de Departamentos, es un gusto saludarlo. Ernesto, ¿cómo está usted? Muchas gracias por esa introducción que nos han hecho. Saludamos a los demás compañeros de panel, al doctor Jaime, al alcalde de Segovia. Muy importante la introducción que acaba de hacer cuando dice que no puede ser en negro y blanco, sino cómo podemos tener y ajustarnos a la realidad. Es necesaria una transición a energías limpias, pero en este momento no podemos decir que podemos ya desistir de la minería en Colombia para poder sobrevivir y subsistir en algunas regiones, pero hay unos ejemplos claros y yo creo que al lugar este importante panel, ejemplos como lo que recientemente vimos y conocimos en Puerto Gaitán Meta, que acabamos de llegar de la cumbre de gobernadores de esa transición a energías limpias, ejemplos como el de Bioenergy, cuántos ejemplos están generando, produciendo alcohol carburante, la transición que está viviendo el Amazonas, digamos que importante la convocatoria que ha hecho la ANDI en el día de hoy. Y qué bueno, Ernesto, poder abordar estos temas hablando de realidades. Si usted me pregunta hoy por fijar una posición, usted me dice que sigamos haciendo extracción en Magdalena Medio con responsabilidad, yo le digo que sí, pero si usted me dice que toquemos el escenario del páramo de Santurbán en Santander, pues yo le digo que no. Entonces hay que hablar de qué minería estamos hablando, de cómo esa transición, y lo más importante es cómo avanzamos en el Plan Nacional de la formalización, Ernesto, porque es que realmente uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la informalidad y la ilegalidad que hay detrás de la minería, porque una minería formal, responsable, dando una transición a la reforestación, al cuidado y a la conservación, al cumplimiento de los ODS, pues es otro tema distinto en cómo atacar esta problemática que tenemos. Además, sabiendo en unos escenarios donde el carbón va perdiendo importancia a nivel mundial y hay departamentos como La Guajira, como el Cesar, que realmente tienen que tener otra transición a cómo van a empezar a suplir estas necesidades y estos recursos que se generan a través de las regalías, pero sobre todo la dependencia laboral también que existe a través de esta minería. Entonces yo creo que son varios temas los que debemos plantear aquí y desde la Federación Nacional de Departamentos muy atentos a ver cómo ayudamos y cómo coordinamos y articulamos estas regiones productoras y las no productoras, y lo que conlleva también tanto la minería legal, en la migración que existe, como las consecuencias que nos genera la minería ilegal. Muy bien. Doctor Arteaga, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Arteaga, explíquenos exactamente usted y su compañía a qué se dedican. Eso es lo que me pregunta mi mamá todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace durante el día? No, nosotros somos una compañía de desarrollo y monitoreamos la opinión pública tanto en el sector minero como en el sector de hidrocarburos. Y pues uno no puede hablar de desarrollo en Colombia sin atravesar por el sector minero energético. Entonces, como compañía de desarrollo tenemos que hacerlo. Dándole contexto un poco a la conversación que teníamos ahorita, yo creo que no hay nada más manoseado que el concepto de voluntad regional, y lo voy a decir de alguna manera en particular, digamos. La relación de la gente con la minería en Colombia ha sido histórica y de todas maneras, frente a los diferentes minerales hay también diferentes niveles de aceptación. Uno ve con dolor que regiones donde, por ejemplo, el nivel de aceptación de la minería, y no solo de aceptación, sino de aprecio de la minería es tan alto como el Cesar y La Guajira, ven que sus operaciones mineras empiezan a enfrentar una situación contraria a la opinión pública nacional. Entonces, por alguna razón, la opinión pública local no sirve para unas cosas y la opinión pública local o lo que piensa la gente en una región no nos sirve para otras. Y es sorprendente que una región como en el Cesar, donde el 78% de la gente, le voy a dar unas cifras aquí a capela sin compartir la página, en el Cesar y La Guajira el 85% de la gente dice que la minería es buena para el país. El 85% de opinión pública es un consenso. Y el país no está haciendo nada por defender y por construir y por mantener una industria minera tan relevante como lo es para Cesar y Guajira. Y no estamos haciendo nada. Todo el mundo habla de la transición energética, lo cual es el mejor negocio que puede tener el sector minero,
pero de todas maneras estamos ya adelantándonos a unas conclusiones frente a minerales como el carbón térmico, y vemos que una región donde el 85% de la gente cree que la minería es buena para el país, ve que desde el centro del país no hacen nada para ocuparse y para mantener una industria que está asociada a su identidad. De hecho, Ernesto, un dato curioso es que nosotros por otro camino monitoreábamos qué tan abiertos estaban para los pilotos de fracking. Y en El Paso hay una condición de licencia social para ser un piloto de fracking. Luego es una sociedad, es una región donde la minería hace parte de su historia y hace parte de su futuro. Y el país tiene que hacer algo, no es simplemente actuar de una manera descontextualizada y decir, bueno, vamos a dejar de usar pitillos y a la vez vamos a dejar de tener unas operaciones que además son críticas para una región como Cesar y Guajira. El 50% del carbón se produce en PEDET, en municipios PEDET. Lo mismo pasa con el oro. En el caso del oro es que Colombia no ha visto una operación grande de oro moderna. Hasta ahora está empezando a verlas con las de Uriticá. Entonces, en Colombia opinamos sobre algo que no hemos visto. ¿Cuáles son las operaciones mineras importantes en Colombia? Mineros S.A., y usted va al Bagre y pregunta cuál es la relación con mineros y la gente quiere a mineros. En Segovia está Gran Colombia y en Buriticá está Continental Gold. Habrán otras operaciones mineras menores. Entonces Colombia está también con el cuento de decir, digamos, de hablar en nombre de las regiones cuando a uno le conviene. Entonces, le tenemos miedo a lo que no hemos visto y no vemos lo que está ante nuestros propios ojos. Y eso es algo muy preocupante. Y lo que está pasando con la región del Cesar y Guajira, como el país entero le da la espalda por una cosa por un tema que todavía no se ha cerrado, que es el uso del carbón para la producción de la energía. Ese tema todavía no se ha cerrado y, digamos, ya el país está buscando otra moda y esperando a ver cómo se agota las posibilidades para una región donde el 85% de la gente sabe que la minería le paga el estudio y la educación al resto del país. Muy bien. Tengo al doctor Didier todavía. Y acaba de llegar el alcalde de Segovia, doctor Didier Osorio, alcalde de Segovia, bienvenido. Muy buenos días, gracias Ernesto. Un saludo muy especial para todos los panelistas, para todos los que nos acompañan en estos momentos a través obviamente de esta transmisión. Importante el foro, esta buena propuesta que está haciendo hoy la Andy de un país sin minería. Primero que todo, yo creo que un país sin minería no existiría, no sería competitivo, porque es que tenemos que mirar la minería no solamente de los materiales o los elementos preciosos o extractivos de la minería, sino también los constructivos para la minería y sobre todo para hacer territorio y para obviamente poder tener una mejor convivencia. ¿Qué sería un país sin minería? Y lo quiero dejar ahí cortico. Viviríamos en las cavernas aún. Pues no tendríamos ni ropa, no tendríamos ni siquiera comunicaciones, no tendríamos elementos que necesita obviamente la industria y el diario vivir de la humanidad. En realidad venimos de un territorio, soy alcalde del municipio de Segovia y un municipio que el 85% de la economía depende de la actividad minera. Somos un municipio de condición tradicional y ancestral de minería, eso es indudable, donde tenemos a la gran empresa, a la mediana empresa y a los pequeños mineros, que valga la pena decirlo. Ese término que utilizamos a veces algunas personas de mineros ilegales hay que sacarlo del contexto. Yo creo que son mineros informales. Y uno de los temas que coincido con los panelistas, que es la grande preocupación que tiene el país, es que falta es formalización para esos pequeños mineros. Y esos mineros que a lo largo de la historia, de más de 400 años, han desarrollado el territorio. Y que hoy en día nosotros tenemos que dar gracias a Dios que estamos en un territorio minero que afortunadamente es lo que ha sostenido, a pesar de estos tiempos de pandemia y ahora de post-pandemia, las economías de los territorios. Esa actividad minera informal y formalizada y a través de la pequeña y la gran empresa que existe en los territorios es la que ha permitido la consolidación de la economía de estos territorios. Hay que dejar claro eso. Lo primero es empezar a hacer una verdadera caracterización
de los que somos verdaderamente mineros. Y obviamente caracterizar los que no son mineros y que son criminales y que inclusive en muchos aspectos criminalizan y estigmatizan y revictimizan a esos pequeños que con su sudor, con su gran esfuerzo, desarrollan el país. Aquí tenemos que hacer un gran trabajo y es invitar precisamente a todo el Congreso Nacional a que legisle, al Congreso Nacional que legisle a favor también de los pequeños, los grandes y los medianos, que hayan términos de diferenciación muy importantes. Y vea, una cosa bien importante, Ernesto, para dejarlo en el panorama, con el tema del desarrollo del medio ambiente, y es que los pequeños quieren hacer las cosas bien, apuntándole a ese desarrollo sostenible, con base precisamente en los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU, y que nosotros tenemos obviamente hoy la obligación de cumplir en favor de las futuras generaciones. ¿Qué necesitamos? Son términos de referencia a través del Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas para que caractericen de manera diferente al pequeño, al mediano y al grande. Eso, claro está, cumpliendo la normatividad. Tenemos que decir que nosotros somos bendecidos por estar en un territorio que depende su economía de la minería, y que amamos la minería y que también amamos el medio ambiente y que queremos un desarrollo sostenible. Esto a lo largo de estos últimos 20 años ha venido cambiando y se ha venido transformando. Si bien es cierto, hace muchos años atrás se utilizaban métodos de extracción poco amigables con el medio ambiente, hoy en día, gracias a esas buenas invenciones y a esas propuestas de esos grupos de mineros, del acompañamiento de la institucionalidad y de esos proyectos de gobernanza entre empresa privada, comunidades e institución pública, estamos logrando sensibilizar y cambiar esos métodos por métodos más amigables con el medio ambiente. Lo importante, que un país sin minería no tendría futuro y mucho menos tendría proyección al desarrollo. La minería es necesaria, no solamente para mantener las economías, sino también para la convivencia de los seres humanos. Hasta ahí obviamente sería nuestra intervención. Y lo más importante, empezar a hablar el término, que no existen mineros criminales, hay unas estructuras criminales, hay mineros informales. Muchas gracias, alcalde. Muchísimas gracias. Tengo planteadas varios temas ahí muy provocadores que vamos a desarrollar en estos minutos que nos quedan. Quería preguntarle al presidente de la Federación de Departamentos, a propósito de su primera intervención, si es posible hablar en esa doble lógica de extracción, de hacer una transición a energías más limpias y a la vez hablar de extracciones ilícitas. ¿Sí es posible combinar esos dos factores, director? No, necesariamente, Ernesto, las extracciones ilícitas pues, son ilícitas. Aquí el alcalde de Segovia hablaba muy claro en la diferenciación entre mineros informales y minería ilegal, o sea, la minería legal que estaba ocurriendo en muchos territorios del país, especialmente bajo las estructuras del Clan del Golfo, el ELN, lo que tiene que ver con oro y otros minerales, pues debe haber una diferenciación y ni siquiera se pueden poner sobre la mesa en esta comparación. Una es esa transición a las energías limpias, como lo que viene ocurriendo en Córdoba, recientemente lo que vimos en Puerto Gaitán Meta, lo que va a ocurrir en Santander, pero necesariamente es cómo avanzar en esa formalización y una lucha frontal que tiene que caer todo el peso de la ley en lo que tiene que ver con estructuras criminales y con la ilegalidad, que es totalmente diferente a estas prácticas ancestrales de minería, en cómo le damos ese gran salto a la formalización, porque ustedes bien saben que la informalidad pues genera otro tipo de problemas y es lo que tiene que ver no solamente como algunos piensan que es el pago de impuestos, sino es que la informalidad le restringe el acceso a mercados formales y a mejores precios de sus productos, que es totalmente distinto en lo que tiene que hablarse de transición. Hay ejemplos claros de cómo tiene que venirse dando una reactivación económica con otras prácticas formales y otras economías como las economías verdes, como lo que estábamos hablando de proyectos como el de Bioenergy, lo que está ocurriendo con el Amazonas, con Cundinamarca, o recientemente la apuesta de Barranca Bermeja de Puerto Wilches de darle la cara al río
en tener unas economías a través del turismo, de otro tipo de souvenirs y otro tipo de entregas de estas economías que dependían 100% de la extracción de hidrocarburos y demás, pero que hoy tienen palma de aceite, que tienen ganadería, que tienen un escenario turístico y que vamos dando otra transición en estas zonas, por mencionar algunas. Muy bien. Doctor Arteaga, el alcalde Osorio planteó varios temas, pero me llamó mucho la atención algo que mencionó y que usted también mencionó en su primera intervención. ¿Cómo manejar estos temas en un país en donde donde la minería ancestral ha sido tan importante para el desarrollo de este sector? Y pareciera ser que en algunas ocasiones esa minería ancestral se intenta ignorar, porque entramos en unos debates que ya toman otro tipo de ribetes, toman ribetes políticos, de intereses particulares o de intereses criminales también. ¿En qué lugar queda esa minería ancestral en todo este debate que estamos teniendo sobre la conveniencia de mantener la minería en las regiones? Bueno, la minería ancestral no se puede ver sola, o la minería, no, pues es que hay de todo ahí, ¿no? La minería no se puede ver exclusivamente como un asunto económico. Desafortunadamente, quienes trabajamos en esto, nos queda más rápido decir cuántos puestos de trabajo es, cuánta plata se está dando, sino su función social. En el caso de la minería ejecutada por pequeños artesanos ocurre una cosa, y es que parece que el sistema estuviera hecho para que fallaran. O sea, el sistema no está hecho para que eso se vuelva un emprendimiento, el sistema está hecho para fallar. El director de la Federación de Departamentos, es que como hay dos Didier, ¿cuál es la probabilidad de que uno tenga dos Didier en un panel? Nunca. Voy a hablar con referirme al señor Tavera y al señor Osorio. Por ejemplo, él decía que minería no en Santurbán. Allá lo que hay es minería ancestral. Porque de hecho se llama California, Betas. ¿Por qué cree que eso se llama por eso? Pero no hay el sistema no está hecho para que la minería, digamos, el sistema en Colombia no está hecho para que la minería se desarrolle y se construya de una manera, un emprendimiento. Usted lo ve en el sector textil. ¿Cuántas personas hoy en día tienen una pequeña empresa de textil y arrancaron en el madrugón de San Victorino? Un jurgo. Pero en este caso estamos viendo un Estado que ante cualquier cosa crea una regla nueva. Lo que uno esperaría es que la minería fuera un camino de distribución social de la riqueza en el cual la gente puede ir avanzando, no que se quede haciendo minería ancestral o pequeña minería extorsionada por grupos por bandas criminales. Porque ese es otro de los asuntos que la gente cree. La banda criminal, uno se mete de criminal para no trabajar. Ese es el principio básico. O sea, por eso los ladrones no madrugan. Cuando las bandas criminales no son los que hacen la minería, porque pues el trabajo minero es muy fuerte, pero extorsionan a un montonón de personas que el sistema no les permite pasar a una formalidad. A partir de un montón de requisitos, de la misma manera que las mafias en la ciudad extorsionan a los vendedores ambulantes en los semáforos. Lo mismo pasa con los mineros artesanales. Es muy fácil de extorsionar porque para acceder a explosivos tienen que recurrir a una BACRIM, para hacerle el beneficio del oro tienen que recurrir a la BACRIM, para transportar los insumos, para tener el capital primero. Entonces, en ese sentido, lo que uno esperaría es que el sistema entienda que el ejercicio de la minería es un oficio legítimo, no solo legítimo, sino necesario y urgente además, y no solo no es necesario y en crecimiento permanente en la medida en que vamos haciendo la transición, no solo a nuevas energías, sino incorporando tecnologías a nuestra vida o construyendo casas. Entonces, en ese sentido, lo que creo es que el sistema debería entender estructuralmente que los mineros es un oficio. Si usted va a abrir una cuenta de ahorros en un banco y usted dice, yo trabajo en minería, es mucho más difícil que le abran la cuenta. Y eso se debe precisamente a que el sistema está hecho para que usted falle, para que usted no se mueva de ahí, y no para crear, incubar y hacer crecer empresas como cualquier otro sector.
Muy bien. Doctor Tavera, ¿es posible desde la federación impulsar o promover otras alternativas de desarrollo económico en regiones netamente caracterizadas por su actividad minera? Sí, necesariamente, Ernesto, hay que hacerlo, y para hacer algo de precisión con lo que decía el doctor Arteaga, claro, yo conozco perfectamente Sotonorte, y mi posición es que en el páramo de Santurbán no puede haber megaminería. O sea, nosotros nos hemos opuesto totalmente frente a Minesa y lo demás. Allá lo que hay una minería ancestral y de 500 años, y de ahí su nombre que lo dice claramente, Betas, California, sus nombres no son ajenos. Y eso viene desde la colonia, desde los españoles. A Pamplona le decían Pamplonilla la loca porque los españoles bajaban hasta herrar sus caballos con herraduras de oro extraído de las metas y demás. O sea, esto es plenamente claro, pero una cosa muy distinta es una minería a cielo abierto, acabar con un ecosistema de páramo como el páramo de Santurbán. Creo que allí es donde lo hemos dicho. Es como si usted me dice, vamos a hacer una cultura extractiva de minería en Vélez, que no existe, que es un patrimonio cultural, a decir que si seguimos en esa cultura, en ese trascendental que hay digamos que en todo el Valle del Magdalena Medio, pues es muy distinto. Y sí, la respuesta es sí se puede impulsar desde la federación otras alternativas, porque lo estamos viendo. Recientemente, vuelvo a recalcar el ejemplo de Puerto Gaitán Meta, y lo mismo debe pasar hoy con esa transición que debe ocurrir en el Cesar. Es que hay unas economías que sí o sí tienen que empezar a buscar otras alternativas, Ernesto. La no dependencia del carbón, pues que el carbón va a tener siguiendo una importancia en el mundo, pero especialmente en los coquizables, como el carbón que tiene Cundinamarca, como el que tiene Boyacá, o las mismas vetas de carbón en San Luis, en el Carmen de Chucurí, pero todo ese carbón como el del Cesar, el del Cerrejón, cada vez va perdiendo menos importancia y menos mercado en el mundo, y sí hay que empezar a promover otro tipo de alternativas como las economías verdes, todo lo que tiene que ver hoy con esa transición a las eólicas que van a pasar en La Guajira, lo que tiene que ver con los parques solares que están viéndose y que tienen que seguir avanzando, y que son varios los que se han instalado en el país, y que la meta del gobierno nacional es cerca de una inversión de 3 billones en el próximo bienio en energías limpias. Y sí tiene que haber turismo, otro tipo de agroindustria que se viene pasando, como lo que tiene que ver con los proyectos de teca, los proyectos del caucho, lo que tiene que ver con la agroindustria de la palma. Recientemente vemos el precio de la tonelada de palma más de 600.000 pesos. Sí hay que hacer una transición, y sí desde la federación estamos trabajando en esa promoción y en ese cambio y en esa dejación de la dependencia a estos recursos que por el mismo mercado mundial va obligando a que haya una transición. Ya vuelvo con usted, doctor Tavera, porque quiero que ampliemos ese tema de Sotonorte. Doctor Osorio, alcalde de Segovia, quiero copiarme de una afirmación que hicieron aquí en el chat interno que tenemos, y se lo quiero preguntar a usted como experiencia propia. ¿Cuál fue el papel que jugó la minería en su municipio durante la pandemia, o ha jugado la minería durante la pandemia? Bueno, muy importante la pregunta, y es recalcar que precisamente ese trabajo que nunca se paralizó durante la pandemia, pudimos a través de las empresas, los pequeños mineros y obviamente el sector público, desde la Secretaría de Salud, del hospital, poder obviamente controlar la pandemia. Generar, inclusive somos uno de los municipios que tiene 15 muestras por cada 100 habitantes, es un número récord en Colombia. Y en estos momentos, hoy, a la fecha de hoy, tenemos 0 casos positivos, obviamente, en registrados. ¿Qué nos ha permitido esto? Primero que todo, controlar la pandemia, saber hacer cómo hacemos los ecos epidemiológicos, que es muy importante, y lo más importante, mantener estable la economía. Estable la economía, que todo eso coincidió con los precios internacionales del oro, que estuvieron obviamente casi los $2.000 la onza, y permitió que hubo muy buena producción, y eso generó muy buenos ingresos, por ingresos directos que tenemos nosotros por extracción de minerales, y obviamente por los reteicas que se realizan a los comercializadores del oro como una actividad obviamente complementaria. Muy bien. Doctor Tavera, quería volver con usted con el tema de Sotonorte, porque yo más o menos he seguido de cerca ese tema, y allí precisamente estaba pasando eso. Cuando el frustrado proyecto de Minesa, que acaban de archivarle la posibilidad de hacer una explotación, así como lo han hablado algunos de ustedes, con reglas de juego claras, con normas claras, con tecnología de punta. Cuando se intentó hacer eso, eso iba acompañado de la mano
de actividades, de otras actividades, actividades turísticas, actividades agropecuarias, actividades artesanales que también iban a estar impulsadas por ese proyecto, que no era en Santurbán, sino el proyecto Sotonorte, que la gente no conoce tanto el proyecto Sotonorte, sino cada vez que le hablan de Santurbán, entonces la gente lo asocia inmediatamente con el páramo. Allí no se cometió alguna injusticia de no haber brindado esa posibilidad, sabiendo que hay tantos municipios que ancestralmente vienen viviendo de la minería y que lo que se buscaba aquí era un poco la organización y el involucramiento de ellos a una actividad mucho más eficaz y con muchos controles como los que había establecido el mismo gobierno. Yo creo, Ernesto, que eso, nosotros siempre tratamos de promover un panel o un foro entre ambientalistas, entre ingenieros de minas, ingenieros de petróleos, sociólogos y obviamente economistas en lo que tiene que ver especialmente la región de Sotonorte. ¿Cuál ha sido la posición nuestra frente al tema de Sotonorte? Y digo que aquí puede ser una posición personal, y pues por mi paso como gobernador, la posición de tocar un ecosistema de páramo como el del páramo de Santurbán, pues es que allí no eso es un ecosistema, no se puede tocar. Cualquier intervención brusca, que es lo que podía tener si el término lo permite, una intervención de megaminería, porque esto es una extracción a cielo abierto, no es lo mismo que hacer un socavón, y esto es un sistema que está interconectado, todas las fuentes hídricas, la fauna, la flora que se vive allí. Los frailejones precisamente no se dan sino en los ecosistemas de páramo. No es como que una variedad que yo resiembro los frailejones, a diferencia de una reforestación que yo puedo hacer donde hago una intervención en minería en el Magdalena Medio o en el Cesar. Digamos que la condición de los ecosistemas de páramo son muy especiales y digamos que no vamos a entrar a... Y una cosa muy distinta es la minería ancestral que existía o que existen en Sotonorte en algunos escenarios. Claro, esto que planteaban es lo que tiene que hacerse, y le puedo decir, hoy nosotros teníamos unas vías sin pavimentar, hoy avanza la pavimentación, la totalidad de la pavimentación hasta Matanza, y se hizo una intervención en el parque, en la sala de recibo de Matanza, y lo mismo en fortalecer seguridad, porque es que Sotonorte hasta hace 20 años, ustedes se acordarán de la famosa Operación Berlín, hasta hace 20 años en Sotonorte usted encontraba FARC, ELN, EPL, allí fue secuestrado hasta Jorge Beleza. Ustedes recordarán episodios nefastos como el del famoso nene del EPL, y la Operación Berlín fue precisamente cerrarle el paso a todo lo que era la puerta del Catatumbo y demás que eran en Sotonorte. Entonces esto era un episodio que, claro, hace 20 años es un reclamo que hacen hoy las comunidades de Sotonorte, porque hace 20 años cuando estábamos a merced aquí en la guerrilla nadie hablaba de defender a Sotonorte, y es un reclamo que le ha hecho Sotonorte al país y al mundo entero, porque hace 20 años cuando estábamos a merced de la ilegalidad, de la subversión después del paramilitarismo, nadie se acordó de Sotonorte. Hoy todos hablamos de Sotonorte y realmente debe ser una reparación integral con esta comunidad que sufrió los vestigios de la violencia y que luego le dijeron, usted no puede seguir haciendo minería porque necesitamos que Santurbán exista no solamente para Sotonorte, sino para el área metropolitana y el mundo entero, como pulmón y como generador de vida a través del agua. Entonces, esto sí tiene que darse una discusión, y cada vez más se necesita inversión, y hablamos hasta de generar un bono de pago de todos los que nos usufructamos de la vida y del ecosistema para resarcir ese daño que se hace también con comunidades ancestrales como las de Sotonorte, que tenían su dependencia pues de la minería ancestral. Muy bien. Doctor Arteaga, como ve usted, estos temas empiezan a generar mucha controversia, porque es un tema sensible, porque es un tema que, dependiendo del sector con que se mire, volviendo al tema del blanco y negro, pues uno siempre haya razones de un lado y razones del otro lado. ¿Qué le hace falta al sector empresarial para, no sé, para mejorar un poco la percepción que se tiene de ellos, de los empresarios dedicados a la industria de la minería, para mejorar un poco la percepción que se tiene de ellos frente a estos temas? Bueno, antes quería hacer una precisión. Entiendo, porque no conozco a fondo todos los detalles, pero el proyecto de Mineses no es un proyecto a cielo abierto, es un proyecto de venta. No es de cielo abierto. Entonces, yo también quería hacer como esa anotación frente a lo que dice el doctor Tavera, pero también tomar algo que dice el doctor Tavera y es importante, y es que estos municipios solo aparecen cuando se quiere librar una batalla política. Cajamarca, ¿quién volvió a hablar de Cajamarca? Todo el mundo fue, hicimos la batalla política, la obtuvimos y ahí quedó. Sotonorte otra vez está quedándose en el olvido. Entonces se generan unas batallas políticas cabalgando por la agenda ambientalista,
y resulta que los municipios son instrumentalizados y se utilizan exclusivamente cuando hay un asunto político. Ahora decía, no, es que hay que avanzar en la transición en el Cesar. Claro que sí, es que eso no cabe duda. Pero es que no se ha dicho todo todavía no hay una palabra final sobre el carbón. Hoy en día es mucho más fácil desarrollar tecnologías para que el carbón no emita los gases que hacer una transición como la que plantean a las buenas y a las malas. Y aquí en Colombia, déjeme decirle, eso de usar carro eléctrico es la cosa más arribista que hay. Colombia es uno de los países con menor, digamos, del mundo en el cual hay menor emisión de gases invernadero per cápita a nivel mundial. Y cuando se compara en el caso de los mismos ingresos, incluso por debajo, y ha sido el único que ha estado bajando. Entonces, claro, todos queremos los carros eléctricos, los vemos en televisión, los vemos, pero uno se pregunta si a la verdad, si nosotros estamos de verdad contribuyendo a reducir el cambio climático con estas decisiones. Entonces, yo creo que usted me preguntaba qué necesitan hacer los empresarios. Yo creo que dejar de ser ingenieros y volverse más sociólogos. Y eso es algo de lo cual hablamos. Todas las industrias se enfrentan presiones de reputación. Usted en su oficio periodístico, ¿cuántas veces no ve que a los medios les cascan? Cualquier oficio que haga uno. Las encuestas, todo el mundo es sujeto de una tensión de reputación. Lo que pasa es que en otras industrias nos adaptamos al mercado porque siempre hemos vivido con el mercado. Por eso es que de todo el portafolio de Coca-Cola, solo el 10% tiene azúcar. Solo el 10% del portafolio de Coca-Cola. Philip Morris está dedicado a otras cosas hoy en día. Pero nosotros somos una industria donde el ingeniero y las operaciones siempre han mandado. Y eso ha hecho que no nos logremos adaptar al lenguaje que nos está pidiendo la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer un cambio estructural en la manera de conversar por parte de estas empresas y entender que ahora tenemos clientes. Y los clientes es cualquier ciudadano que reciba un beneficio de parte de esta industria. Y atender a los clientes y entender las preocupaciones de los clientes y hablar el mismo lenguaje. Por eso, esa conversación en torno a la transición energética y la minería está pegando bien, porque todo el mundo está hablando de ese tema. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar nuestro discurso de ingeniero, de economista, de tanta plata, tantos puestos de trabajo, tanto por una visión de desarrollo? Una visión de desarrollo donde las empresas se involucran en cosas nuevas, como el fortalecimiento de la democracia, como, digamos, es un poco, yo creo que es un lenguaje, es como si yo me pusiera a hablar entre alguien que está en 1980 con alguien que está en el 2010. Eso no hay manera de que se encaje. Yo creo que hace un cambio de la conversación y de los temas. Muy bien, gracias. Alcalde Didier Osorio, infortunadamente no nos pudo acompañar el gobernador del Cesar, que hubiera sido muy, muy interesante haberlo escuchado por la situación que está atravesando su departamento, que durante décadas ha sido uno de los principales productores y exportadores de carbón, pero hoy está pasando angustias por lo que explicaba el doctor Jaime y lo que explicaba el doctor Tavera sobre lo que está pasando con esa industria y lo que puede pasar para el futuro. Tomando como ejemplo eso que está ocurriendo en el Cesar y lo que ocurrió con Prodeco y demás, ¿qué acciones para la diversificación de la economía se están adelantando en su municipio? Ernesto, muy importante la pregunta y le cuento algo. A la par, desde la Secretaría de Desarrollo Económico se están adelantando y apoyando estos proyectos agromineros. Tenemos comunidades que son agromineras porque tenemos una gran vocación para el desarrollo del agro. Tenemos unas tierras muy fértiles para otros cultivos adicionales como la siembra de cacao, siembra de arroz, siembra de maíz, yuca y otros productos que produce el agro. Y muchos de estos pequeños mineros se dedican parte de su tiempo a hacer actividades del agro. Y aquí hay un tema muy importante. La gente se preocupa a veces mucho por la conservación del medio ambiente, pero tenemos que decir algo con toda la claridad y todo el respeto del mundo. Yo creo que una de las industrias que menos afecta y menos consume recursos del medio ambiente es la industria de la minería. Hay otras industrias en el país, por mencionar, como estas ganaderías extensivas, que sí hacen grandes afectaciones, obviamente, al medio ambiente. Pero desafortunadamente existe una gran estigmatización porque han mostrado lo malo
de la industria o de la minería mal hecha, pero no han mostrado lo bueno de la minería bien hecha. Tenemos proyectos agromineros que desarrollan simbióticamente actividades del agro con la actividad minera en una perfecta simbiosis y de conservación precisamente de los ecosistemas, inclusive de mejoramiento de ecosistemas, de aprovechamiento de ecosistemas de manera sostenible y siempre obviamente con el acompañamiento de las autoridades ambientales. Acá lo más importante es que tenemos que destacar esas buenas labores y actividades, pero yo sí quiero dejar algo acá en el panel y que no puede quedar al olvido. Acá necesitamos decisión política del Estado colombiano para caracterizar e ingresar en el estatuto, en la ley. Desafortunadamente la ley 685 del 2001 no considera esas pequeñas comunidades mineras. Tenemos que ingresarlas con una legislación acorde que permita el reconocimiento de esas comunidades ancestrales y tradicionales y que desarrollan de manera simultánea actividades de protección del medio ambiente. Muy bien, doctor Tavera, usted acaba de contarnos que tuvo una reunión con sus gobernadores, una reunión bastante exitosa, por cierto. ¿Cuál es la principal inquietud que le plantean ellos frente a este tema de la minería, frente a esa especie de estigmatización que se ha venido creando y que lo dejaron expuesto allí en la conferencia que ustedes tuvieron? Porque muchos de ellos están viendo que están en desventaja, porque cada vez hay actores políticos más preponderantes, no solamente a nivel país, sino también desde afuera, y sienten la presión también de la misma comunidad, porque este es un tema sensible, y este es un tema que es muy, muy fácil de defender desde un sector, pero muy difícil de conservar desde el otro sector. ¿Qué le plantean a ustedes esos gobernadores y qué respuestas ha podido usted proyectarles? Pues mire, Ernesto, hay un gran debate, y es que usted se recordará la famosa reforma del ministro Echeverry de las regalías para todo el país. Entonces, pasamos de la famosa mermelada en la tostada. Que esa era la idea, que alcanzara para todos, pero después el término se embolató. Ok, ese escenario, ese debate parte de varios principios. Y es que cuando se dijo, las regalías son de todos, quitemos porción de lo que reciben los departamentos productores y municipios productores, pasémoslo al país. Estábamos en una época de años dorados de 1 millón de barriles diarios a $120 el barril. Usted se imaginará los recursos que habían y alcanzó. Luego pasamos a una nueva reforma porque tuvimos un problema enorme. Y es que si usted ya no va a tener los mismos recursos, social y económicamente, ¿cómo atiende una comunidad que sufre una migración y con una problemática precisamente por esta minería legal que se da o informal que también mueve comunidades? Y entonces en las regiones productoras dijeron, pues empezó a haber un desestímulo a que se hicieran nuevas exploraciones, y usted ve que por eso hoy tuvimos un decrecimiento en la producción de crudo, porque precisamente no hubo nuevas exploraciones, no hubo nuevas perforaciones, se paró un proyecto que se hablaba de las arenas A y B, y todo lo que tenía que haber para que hubiera una mayor motivación, porque los territorios dijeron, pero si yo me voy a quedar aquí con el pecado, pero sin el género, utilizando un precepto bíblico, y es que usted viene a hacer extracción, pero la plata y los recursos no los veo yo. Entonces la gente empezó a decir, no, pues yo también rechazo la minería. Luego viene la reforma del año 2019 y la última reforma, que ya el decreto reglamentario, donde se le volvió a dar mayor participación a los territorios productores, y viene el reclamo, que fue lo que se presentó en Puerto Gaitán, reclamos como la gobernadora del Valle, el gobernador de Bolívar, donde dijo el gobernador de Córdoba, donde dijeron, venga, yo acabo de perder en el Valle 200.000 millones que tenía antes en mi presupuesto, Bolívar dijo, yo perdo 150.000, y Córdoba, por citar ejemplos, entre esos, pero el Meta dice, yo voy a recibir 1.2 billones, el Casanare más de medio billón, Santander vuelve a 400.000, cuando yo estaba, caímos a 150.000, pues entonces empieza a darse ese debate entre las regiones productoras que dicen, muy bien porque recibo mis recursos, y efectivamente de regalías en Santander se pagaba, por ejemplo, la estampilla Provis y recursos para la educación, que alguien aquí mencionó que con recursos de regalías se paga salud, se paga educación y demás. Y claro, el reclamo es, no satanicen la minería, no satanicen la extracción, porque hay una dependencia en este momento de esos recursos que tenemos allí. Pero sí hay que hacer una diferenciación en las estructuras criminales, hay que hacer una diferenciación enorme en cuál es el tipo de minería que sí es
compatible o amigable con el ecosistema, con el ambiente y con las finanzas, porque es que aquí volvemos al debate en el escenario. Aquí ha habido un debate, por ejemplo, y el doctor Arteaga, que me parece que debemos tener una conversación más fluida en adelante, y es que ¿cuántos recursos le genera la minería de la extracción de oro a los colombianos? Nada, eso es ínfimo. O sea, las minerías que se pagan de oro es ínfimo frente al escenario, como otras cosas del crudo o del carbón en ese proceso. Entonces, ¿cómo damos ese debate y cómo fortalecemos o cómo formalizamos esa minería ancestral, que es el gran debate que tenemos entre todos, Ernesto? Es que aquí la disyuntiva y el escenario nos da pues para que hagamos foros o tengamos aquí no una jornada de 40 o 50 minutos, sino unos grandes debates, y por eso les decía Arteaga y Ernesto, y qué bueno que usted está tan interesado en las regiones, que empecemos a hacer una charla más fluida y constante en qué es lo que se necesita, cómo conviene el país, porque es que hay otro problema más grande. Recuerde que este país, en las regiones se produce el 70% del PIB, pero se administra desde las grandes ciudades sin tener el concepto y la realidad y la problemática que se vive en el territorio, en la localidad. Yo creo que usted tiene toda la razón, doctor Tavera. Yo creo que este es un debate que en las actuales circunstancias lo que necesita es profundidad, lo que necesita es entendimiento. El problema es que cuando usted intenta hacer eso, y nosotros lo hemos intentado varias veces desde los medios de comunicación, por alguna u otra razón, el tema termina diciendo, como yo les planteé al comienzo y como lo dijo el director del ANLA, termina convirtiéndose en un tema en que o usted tiene la razón o la tiene usted. Nunca se advierte eso que también se dijo de no caer en los absolutos, porque también hay estudios serios que respaldan iniciativas como la de Sotonorte o iniciativas como la del doctor Osorio en su municipio, o estas de oro que están saliendo adelante en este momento. Y quiero recoger eso, pero yo le compro ese debate y yo estoy dispuesto a acompañarlo en profundizar en esos temas, porque es un tema que a usted le interesa, que le compete, porque es un tema netamente regional, como es el nombre de este foro, así de que cuente conmigo para acompañarlo en esos debates. Doctor Arteaga, gracias. Le quería hacer una pregunta. Usted en su primera intervención me dio la impresión de que se refirió como a una falta de institucionalidad o como una falta de mayor claridad por parte del Estado en estos temas. Dígame si estoy equivocado o es verdad, porque yo tenía la percepción distinta. Yo creí que nosotros habíamos avanzado bastante, pues ahora tenemos una agencia ambiental y tenemos una agencia de licencias y tenemos un ministerio y tenemos una cantidad de voces importantes hablando de estos temas, pero cuando llegamos al tema de la minería y de la minería regional, pareciera que empezamos a encontrar una cantidad de vacíos. Le doy un ejemplo, fracking, el tema de fracking. Yo no conozco una legislación, creo, y espero no equivocarme, pero no conozco una legislación más completa, más llena de argumentos, más expedita que la que ha habido con el tema de fracking. Y sin embargo, pareciera ser que ante la ciudadanía ese tema sigue siendo un tabú. ¿Eso es falta de institucionalidad? Sí, o sea, realmente cuando usted habla de ciertos temas en un país o en un entorno tan polarizado y tan moralizado, es imposible llegar a una conclusión. La gente debería reconocer que Estados Unidos logró avanzar en sus metas de reducción de emisiones de gases de invernadero gracias al fracking. Pero digamos, mire, voy a hacer una analogía. Las conversaciones envejecen de manera diferente. La otra vez estaba viendo el debate entre Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Galán, en el cual estaban moderando Germán Castro Caicedo, estaba Bernardo Hoyos, estaba Yamida más joven, fumaban en el salón, ¿cierto? Y entonces, en un momento dado, le toca a Germán Castro Caicedo, me equivoqué del punta a punta, Germán Castro Caicedo, y les pregunta, usted, en la misma pregunta, o sea, formuló, está en YouTube, es muy interesante, ¿usted qué opina de la legalización, de la autorización del divorcio en Colombia y de la legalización del aborto? Son dos conversaciones que hoy en día envejecieron diferente. La despenalización del aborto y el divorcio. Bueno, mucho más fácil, o sea, digamos, a uno se le nota el divorcio. Pero el punto es que esas son esas conversaciones que no se quieren dar y se llegan a una conclusión porque dicen que. Entonces, digamos, ahorita tiene toda la razón el doctor Tavera, que el asunto de las regalías sí dificulta muchísimo las operaciones en el territorio, especialmente
porque, digamos, es la clase política la que en cierta manera usa las regalías. Si usted le pregunta a un ciudadano en la calle cuál se financió con regalías, nadie le va a contestar que no. Pero usted sí puede tener una licorera y no puede tener una mina. Una licorera, eso sí es el pecado. Eso sí es quedarse con el pecado y no cae de género. Pero no puede tener una mina. En cualquier país del mundo, en cualquier contexto del mundo, la mina llega a un punto al cual se necesita. Usted verá si lo hace tan costoso y tan imposible para ejercerlo que condena a la gente a la ilegalidad, o que simplemente no ocurra y le toque importar esos minerales de fuera del país, o usted reconoce que eso es un oficio legítimo y que uno no lo puede descalificar a punta de apelativos. Megaminería. Megaminería es una manera, es un atajo para, digamos, en Colombia, donde son tan poquitos los proyectos grandes. Usted le mete megaminería, pues obviamente lo saca del camino. ¿Por qué tienen que usar el término megaminería? Aún siendo minas realmente pequeñas en comparación con las minas que ocurren en el mundo. Entonces, uno sí puede utilizar esto en un lenguaje que para digamos, la clase política en algún momento dado se paró en la raya y dijo, sin regalías esto no funciona. Y tenía toda la razón. Pero lo que necesitamos es lograr hacer un negocio integral en el cual no sea un asunto solo de regalías, sino la presencia integral del Estado en el territorio. Donde con la mina llegue el Ministerio de Salud, llegue el Ministerio de Educación, los sectores, las ciudades donde se produce los minerales y se extraen los minerales deberían ser las más atendidas por el Estado, porque de ahí es la chequera. O sea, las regiones más pobres del país le pagan al resto del país su educación y su salud. Entonces, uno sí se pregunta dónde está el resto del aparato estatal, en vez de hablar solamente del rubro de las regalías. Muy bien. Es lo que usted está financiando. Gracias, doctor Arteaga. Bueno, voy a darle a mis invitados que han resultado espectaculares, tanto al doctor Tavera como al doctor Osorio, al doctor Arteaga. Voy a darles un minuto a cada uno porque ya es hora de cerrar. Pero quiero invitarlos, doctor Tavera, y comenzando por usted, a hacer esta reflexión. A plantearnos la pregunta de este foro, ya a nivel regional, un país sin minería, pero por favor coloquen esa reflexión en el contexto en el que estamos hoy. Una economía debilitada, un desempleo disparado, una pequeña y mediana empresa muy golpeada, unos sectores como el de las mujeres y el de los jóvenes que están viviendo las consecuencias duras en materia de empleo y de educación por cuenta de la pandemia. Entonces, el escenario es ese. El país necesita salir adelante, el país necesita recursos para reactivar su economía, el país se está sobreendeudando, las ciudades se están sobreendeudando. Entonces yo los invito a que en un minuto hagan una reflexión sobre, en estas circunstancias de país que tenemos, qué papel podría jugar la minería hacia futuro y cómo podría contribuir en esta recuperación. Quiero comenzar con usted, director de la Federación de Departamentos. Ernesto, en este momento, en ese planteamiento que tenemos, con una economía que está perdiendo al 7% año 2020 según las últimas encuestas y con una deuda externa que supera los más de 150.000 millones de dólares, y hablando de que necesitamos una reforma tributaria por la recomendación del Banco Mundial y demás, nosotros hoy en Colombia no podemos generar esa reactivación económica sin la dependencia que tenemos hoy de la minería. O sea, en este momento Colombia necesita de la minería para seguir subsistiendo y para que pueda reactivarse. ¿Cuál es el análisis? Que sí tiene que tenerse una fecha, no tan a largo plazo, pero sí a un mediano plazo, en la cual tenemos que empezar a dejar esa dependencia de la minería. ¿Cuáles son las fórmulas? Tendríamos mucho tiempo para empezar a hablarlo, pero en este momento sí necesitamos esa minería, pero una minería formal, una minería responsable y una minería ambientalmente amigable, que es lo que se requiere y es el compromiso que debemos tener todos en este momento. Alcalde Osorio, la misma pregunta para usted. Muchísimas gracias, Ernesto. Para despedirme, lo primero que tenemos que decir, la minería, de acuerdo a cómo está golpeada la economía en el país, es la que puede darle una luz de salida económica al país, si la sabemos aprovechar, si la sabemos potencializar. Si efectivamente también equiparamos las regalías en el país, es injusto que mientras a unos sectores extractivos les cobren el 11% como al carbón, al oro le cobren el 4%.
aquí tenemos que hacer una verdadera norma, una ley de regalías que distribuya mejor los recursos y sobre todo para los municipios productores que quedan finalmente con algunos pasivos ambientales y que tenemos que cubrir. Pero también tenemos que decir algo, insistir en algo. La minería no la podemos ver solamente como una oportunidad económica, sino como una verdadera oportunidad de desarrollo de los territorios y sobre todo de formación y crecimiento de tejido social que tanto necesita la sociedad colombiana. Muchísimas gracias. A usted, alcalde, muchas gracias por su participación. Y cierre usted, doctor Arteaga, que ha sido muy interesante escucharlo hoy. No, yo creo que las regiones tienen muchas preocupaciones, algunas por cosas que no han visto. Me preocupa realmente que le estamos dando la espalda a una región tan crítica como el Cesar y la Guajira y no tenemos una política del carbón y todos nos montamos en el rollo de hablar de la transición y de no más tener carbón, pero no hay plan B. Porque en últimas parecía que no nos importa a la gente, pareciera como que nos importa es lo light, el titular. Las regiones, cuando en la historia del mundo la minería ha sido la que ha corrido las fronteras de la democracia, en el mundo entero. Siempre es primero la minería y luego llegan las instituciones democráticas y otras oportunidades. Sí, la colonización de Antioquia fue así, la parte digamos, el mismo Estados Unidos fue así. En general el mundo ha sido así y Colombia no es la diferencia. Nosotros tenemos una oportunidad muy grande y es de correr las fronteras de la democracia a regiones que han sido abandonadas por el país y que últimamente solo son utilizadas para instrumentalizar un debate político. Y eso es una mina. Una mina no es solamente las regalías, una mina no es solo los minerales que se requieren para el futuro y para operar. La mina es digamos, una bandera para poder llevar la democracia. Y eso implica un acuerdo institucional que va más allá de las variables que siempre usamos. Regalías, empleo, no. El Estado integral respondiendo y llegando a los territorios mineros. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de este foro, de este panel. Muchas gracias a nuestros invitados, al doctor Arteaga, al doctor Osorio, al doctor Tavera, por su participación. Muy interesantes todas las propuestas y también un agradecimiento muy especial a las personas que siguen conectadas a este importante evento, a Gerardo, a Leonardo, a Carlos, a Mónica, a Holmes, ahí veo también a Iván. En fin, una cantidad de gente que ahí nos ha venido haciendo aportes y comentarios en nuestro chat interno, Juan Carlos. Muchas gracias también por la invitación a usted y felicitaciones a la Andy y a todos los asociados de este foro. Muchas gracias. Ernesto, muchas gracias a usted. Les recordamos pues que nos estuvo acompañando Ernesto Cortés en la moderación, editor jefe del Tiempo, así que muchísimas gracias nuevamente, Ernesto, a usted y a todos los participantes de este módulo o de este panel sobre regiones.